hermosa artista no, uy, cómo estoy trabadísima, artística. Sí, lo de la comunicación retrógrada. Ahí va. Era Mercurio, no había entendido nada. Estamos haciendo un programa de radio que se llama @MatriaLiberada, así se llama el programa, Estoy de acuerdo. @MatriaLiberada. Y Miki Garay nos trajo cositas para contarnos, novedades, para desasnarnos. Exactamente, este segmento que trata de volver a la actualidad, algún personaje de la historia que haya sido tendenciosamente arrancado, que haya sido olvidado, porque, como sabemos, quienes cuentan la historia son chabones. Que no son ni los vencidos ni los vencedores, son los chabones. Claro. Bueno, en este caso vamos a empezar con Jeanette Campbell. Pensé en un personaje de la historia del deporte y elegí a Jeanette Campbell porque es la primera deportista nacional argentina en representar a la selección nacional en un Juego Olímpico y además la primera medallista, pero que tiene una historia muy, pero muy particular también en su experiencia olímpica. Jeanette Campbell nació un 8 de marzo, nació el que hoy consideramos el Día de la Mujer, en 1916. Nació en Francia, en una ciudad que se llama Saint-Jean-de-Luz. Ella es hija de un escocés y una argentina que vivían acá, que se fueron de viaje a Escocia, a Europa, para visitar Escocia. Y cuando estaban de viaje, en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial y no pueden volver. Deciden tener a Jeanette en Francia y luego de 2 años, en 1918, 2 años después de que Jeanette nace, vuelven a Argentina en un barco donde murieron más de 40 personas por una gripe. Para poner esto en contexto de cómo se vivía en esa época, ¿no? Se sube en un barco, se muere mucha gente en ese barco viniendo para Argentina, barcos que viajaban durante semanas. Aparte las tenía todas en contra, digamos. ¿Cómo se gesta la historia de una atleta en esas condiciones, digamos? Exactamente. Bien. Ella además fue nieta de Mary Gorman, que Mary Gorman es una de las primeras maestras que Sarmiento trae. ¿Viste que Sarmiento repatrió a mujeres maestras? Bueno, Mary Gorman era abuela de Jeanette Campbell, que también es una historia interesante de su antepasado en ese viaje desde Europa hasta Argentina. El hecho es que la nacionalizaron a Argentina, a Jeanette, y ella siempre dijo que se había considerado de toda la vida argentina, y tiene sentido porque vivió desde los 2 años acá. Entonces, si bien nació en Francia, podemos decir que es argentina. Vivió en el barrio de Belgrano toda su vida, donde comenzó en ese momento a practicar hockey en una escuela que se llamaba Belgrano Girls School, por supuesto, porque eran las escuelas de origen inglés para mujeres o las escuelas de origen inglés para varones, ¿no? Esto, de más a decir, estamos hablando de 1920, 1922, ponele que empezó el primer grado. Pero luego comenzó a nadar en un club y en esa pileta, siendo nadadora, conoció a Roberto Pepper, que era su entrenador y terminó siendo más adelante su marido. Las malas lenguas dicen de la historia, que hay un montón de malas lenguas de la historia, dicen que su clasificación a los Juegos Olímpicos se debió a que el que había clasificado era el marido, pero como no podía viajar, le cede su lugar a ella. Pero, si uno investiga un poquito más profundamente la historia, Jeanette Campbell tenía mucho logro deportivo como para clasificar a un Juego Olímpico. Si bien, por supuesto, los Juegos Olímpicos no eran como son ahora, en 1932, con 16 años, Jeanette ya había ganado un campeonato argentino con récord sudamericano y con ese campeonato argentino se le permitió entrar al campeonato sudamericano, que fue en Río de Janeiro, y en ese campeonato sudamericano obtuvo medalla de oro en los 100 metros, medalla de oro en los 400 metros y medalla de oro en la posta de 4 por 100 metros. Podríamos decir que esas malas lenguas que lo ponen al chabón por encima de Jeanette Campbell, también hay algo tendencioso en eso, porque los logros los tenía para viajar. Claro, pero ¿de dónde viene eso? No entiendo. Antes se competía en forma mixta, digamos, porque no eran competencia, una era competencia de mujer y Antes no se clasificaba como se clasifica ahora, sin dudas, pero Argentina nunca había mandado mujeres a un Juego Olímpico. Entonces, o sea, por eso era lo rarísimo de que haya una mujer que sea... Exactamente. Entonces, quienes leen la historia hoy dicen, bueno, no iba a viajar una mujer, iba a viajar el chabón
y como el chabón no podía, viaja ella. La realidad es que los méritos los tenía y esos méritos son los que le permiten acceder a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Hago una pausa para contar el contexto de lo que fue este Juego Olímpico, que para mí es uno de los más polémicos de la historia. Los Juegos Olímpicos, como sabemos, antes en la antigüedad, cuando Zeus y todo, eran como un instrumento de paz entre los pueblos. Era como el momento en el que los pueblos no se mataban y competían deportivamente. A partir de que se los restablece en la modernidad, en 1896, y a medida que va avanzando la historia, comienzan a hacer exactamente lo contrario. Comienzan a hacer los Juegos Olímpicos instrumentos para potenciar a los países y para justificar peleas que devienen en guerras. Incluso cuando Janet Campbell nace, los Juegos Olímpicos habían sido pausados, no se compitió en la Primera Guerra Mundial y después no se volvió a competir en la Segunda Guerra Mundial, digamos. Son las únicas 2 veces en la historia. El Juego Olímpico en el que participa ella, Berlín 1936, se lo denomina un juego de entreguerra. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial hubieron algunos Juegos Olímpicos donde ya se empezaba a manifestar cuáles eran los grandes poderes del mundo y cómo estaban tratando de influenciar a los otros países. Y en ese contexto es elegido como sede del Juego Olímpico una Berlín que hacía pocos años comenzaba su régimen nazista con el ascenso de Hitler. Estamos hablando de el evento deportivo más grande del mundo, liderado por el mismísimo Adolf Hitler. Fuertísimo. Total, hay una respuesta política de por qué se hace en Berlín. Exactamente, es fuertísimo, ¿o no? Sí, un montón. Sí, son los Juegos Olímpicos para mí que son que materializan esto de la política y el deporte como están atravesadísimos, ¿no? Es impresionante ver las imágenes de esos Juegos Olímpicos porque absolutamente todo está repleto de banderas del nazismo, absolutamente todo. ¿Hay registro de eso? Sí, hay registro. Justo te iba a contar, fueron los primeros juegos que se filmaron y hay un film que se llama Olimpia, que dura 7 horas y es considerada la mejor película deportiva de la historia. ¿Esto por qué fue? Porque el Hitler dijo, grabame todo. Vos filmame acá, Néstor, filmame acá. Sí. O sea, El todo lo que me nazismo conviene. fue uno de los primeros movimientos políticos que invirtió plata en audiovisuales. Creo que fue el primero y el que más plata puso en hacer Mirá vos, exactamente. lo que se llama audiovisuales propagandísticos. Y eso demuestra que de la antesala de los Juegos Olímpicos ya se sabía que iban a ser una herramienta de propaganda del régimen nazi que se proponía Total. mostrarle al mundo como las bondades de su régimen. de su régimen, ¿no? De sus decisiones. Entonces, está ese film, Olimpia, no lo vi, por supuesto que 7 horas de blanco y negro es una tortura, pero sí es muy impactante ver las imágenes con todas las banderas esvásticas, los deportistas desfilando entre las banderas esvásticas, todos haciendo el saludo a Hitler cuando Hitler pasa. Que están como todos en grandes cuadrados o rectángulos Sí. de personitas. Ay, sí, lo vi en la facultad. Exactamente, formados en cuadrados de personitas, así exactamente. Bueno, recordemos que son los Juegos Olímpicos, que esta historia la conté una vez, que conté que en la puerta del estadio había un cartel que decía prohibida la entrada a perros y judíos. Y que ese cartel no lo leyó una de las atletas alemanas que había sido sacada del equipo de Alemania y cuenta ella misma que en la puerta de los estadios estaba ese cartel, digamos. O sea, la propaganda estaba sobre también esas ideas políticas, ¿no? Bueno, ese es el contexto del Juego Olímpico Berlín 1936. Pero el otro contexto que hay que hacer para entender la historia de Janet Campbell es qué pasaba en ese momento con las mujeres en el deporte, en el olimpismo. Decíamos que los Juegos comenzaron en 1896, no hubo mujeres. A partir del segundo Juego Olímpico empieza a haber mujeres, se presentan 12 mujeres de todo el mundo, pero las medallas no tenían el mismo valor ni se daban de la misma manera. ¿Y en qué deportes eran? Eran los deportes de la aristocracia. Las mujeres que tenían tiempo y dinero y espacios para desarrollarse en el deporte eran las mujeres ¿no? Los grandes aristócratas. Entonces, los deportes que se competían eran tenis, golf, arquería, natación, patinaje y esgrima, ¿sí? Desde aquel momento.
Porque aparte no creo que haya en ese momento políticas públicas apuntadas al fomento del deporte. 1930, resulta que no. Comenzaban, bueno, sí, a ver, se empezaban a formar federaciones, se forman federaciones internacionales como la de fútbol, se empiezan a expandir los deportes a través de reglamentos universales. Como Claro, en empieza nuestro a haber, país, digo, específicamente en nuestro país. 1930, la Federación de Fútbol, por ejemplo. ¿Se creó? Sí. Ah, bien. Antes, me parece, en 1928, pues en 1930 fue el primer mundial. Digo, empezaba a entenderse que tenía que haber un consenso en torno a los deportes para poder masificarlos. Lo que pasa es que quienes manejaban eso, en principio eran aristócratas, por supuesto, pero además hombres, varones, que sí o sí. Claro. Entonces eran los que dirigían el deporte, y bueno, hasta que aparece en el mundo del olimpismo una tal Alice Miliat. Alice Miliat era una deportista, una atleta que le pide al Comité Olímpico Internacional que sume como deporte para las mujeres el atletismo. Y el Comité Olímpico Internacional dice, no, las mujeres no están capacitadas para ser atletas. No pueden correr como los varones. Porque ¿qué tienen entre las piernas para correr? Porque para lo único que están capacitadas es para ser madres, carajo, a ver si lo entienden. Real. Quiero saltar a favor de estos señores. Yo no fui creada para correr, estoy segura de eso. Bueno, real que se creía eso. Se creía que si se desarrollaban atletas o deportistas, iban a perder o iban a perjudicar su capacidad de ser madres. Por supuesto que Claro, se creía sí. eso. Entonces lo que hace Alice Miliat es crear la Federación Deportiva Femenina Internacional y organizar los Juegos Mundiales de la Mujer, que ocurrieron en 4 oportunidades: 1922, 1926, 1930 y 1934. Una experiencia extraordinaria que también se muere con la Segunda Guerra Mundial. Claro, te iba a decir, compro esa experiencia, ¿eh? Extraordinaria, ¿o Re, no? sí. No solo demuestra Alice en esos Juegos Olímpicos que las atletas podían competir en las mismas disciplinas que los varones, igualmente el Comité Olímpico Internacional hasta 1980 no dejó a las atletas competir en las mismas pruebas que los varones. Bueno, en ese contexto y en una Argentina que nunca había mandado una deportista mujer, Janet Campbell, un 9 de junio de 1936, se sube a un barco nuevamente, esta vez rumbo a Berlín, con 50 deportistas nacionales, de los cuales 49 eran varones y una era ella. Qué difícil ese barco. O sea, no sé si más difícil que el que vino, de Es Europa. hermoso porque ella de Qué grande le miedo. hacen la pregunta y dice: viajar rodeada de hombres durante 3 semanas fue aburridísimo. Ah, bueno, menos mal. ¡Qué garrón! Hombre de ¡Qué deportistas garrón! encima. Espectacular lo de Janet. Bueno, se cuenta que para entrenarse, porque los barcos tardaban 3 semanas en llegar a Berlín, era muchísimo tiempo sin entrenamiento, entonces ella se ataba a una soga en la pileta y nadaba. O se ataba a una soga y nadaba por el mar. Así hacían los deportistas para... Salvando las distancias me recuerda a Delphi Piñatelo, que te acordás que contaba que Sí. tenía que entrenar en su casa en la pileta chiquita. Sí, distancias que no son tan largas, convengamos. Sí, en el tiempo Delphi viaja en avión y ella... Pero digo, hay similitudes que son hermosas con Delphi Piñatelo y Janet Campbell, las podemos encontrar sin dudas. Muy bien atenta Lola, ¿eh? Se bajó de las redes también. Janet se bajó de las redes, no usó Facebook. Bueno, entonces Janet Campbell llega, compite la primera ronda y la segunda ronda, no solo que las gana, sino que además hace récord sudamericano en la primera y en la segunda ronda. Llega a la final el día 10 de agosto a las 15 horas. Comienza la final accidentada, se tira mal a la pileta, que saltar a la pileta en natación es algo fundamental, se tira mal a la pileta, parece que le va a ir muy mal, sin embargo logra nadando llegar al primer lugar y queda a solo 5 centésimas del oro que se lo llevó una holandesa que se llama Hendrika. Así que Janet Campbell se gana la medalla de plata por 5 centésimas. ¿Qué especialidad para no escuché? 100 metros. 100 metros. Crawl. Ahí va. 100 metros crawl. Perdón, Patini. Necesito saber estos datos porque yo soy nadadora. O sea, entre otras cosas soy nadadora. Entonces me gusta saber estos datos. ¿Cómo roban en este programa? Déjame, Lola, es déjame. importante decir, Es Caropa es tenista, taekwondista, nadadora
Y un poco jugadora de tenis de mesa. Y futbolista Y también. no te futbolista, olvides. casi me olvidó, futbolista también. Un poco de todo eso. Bueno, No me envidies, Lola. vos no Sorry. podés correr, ella es una dotada con el deporte. Bien, entonces Jeanette Campbell no solo es la primera mujer en representar a Argentina en viajar a un Juego Olímpico, sino que además es la primera mujer en obtener una medalla. En este caso, la medalla de plata. Además, en esa carrera igualó el récord sudamericano olímpico, que lo tuvo durante 28 años. Tuvieron que pasar 28 años para que la superen, nadando. Un montón de tiempo. Y además fue una de las 3 medallas femeninas que hubo en 64 años. Durante 64 años en nuestro país, a partir de que Jeanette, que fue la primera, ganó la medalla, y hasta Gaby Sabatini, hubo en el medio una sola, Noemí Simoneto, una corredora que corría con vallas en Londres 1948. Entonces hubo 3 mujeres en lo que fue su vida, digamos, que habían obtenido una medalla. Un logro hermoso. Pero... no nos quedamos ahí, porque ¿por qué dije todo este contexto de Berlín? Resulta que hay otra historia detrás de Jeanette Campbell, que es que parece que el Führer un poco le gustó. Jeanette No. Campbell, sí, lo juro por mi vida. No, me mata este salseo. Mirá, me paro porque ya esta historia no lo puedo creer. Plot twist. Sí, y de repente en Berlín 1936 se inventa un premio que es el premio a la Miss Olympic No 1936. te puedo creer. Un premio... Chiruleada. No Qué sabés miedo cómo- igual. No Qué sabía que- miedo que te llame Hitler. Che, vení que te voy a dar un premio. Ah, No. Bueno, por primera y única vez se da un premio a la Reina de la Belleza en un Juego Olímpico, y la Reina de la Belleza no es más ni menos que nuestra queridísima Jeanette Campbell. ¿estaba buena? Cualquiera hizo la del baile. Tinelli. O sea, Hitler es Tinelli. Sí, Hitler es lo más parecido a Tinelli Sí, que sí. conocemos. O sea, Tinelli es el Hitler de No. Argentino. tergiversar. Vamos, cabezón. Bot coro, sí, botón. Bot sí igual. Exactamente. Bueno, se dice que el premio lo vota la prensa acreditada. Lo que pasa es que las dudas entran porque la prensa acreditada lo vota unánime. Vota unánime a Jeanette Campbell, la belleza de los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, está ahí latente la idea de que el Führer dijo: ella es la más linda, alguien que se lo diga. Bueno, decimos que la prensa dijo esto, así que tenemos a nuestra Miss Olympic. Incluso ella decía que estaba muy contenta con haber ganado lo de Miss Olympic. Y sí, en esa época sí. Y aparte Hitler no era lo que es ahora Hitler, digamos, una vez muerto y después de todo lo que pasó. Sí, Obvio que iba a estar contenta, Ella porque estaba era muy un contenta. premio, o sea, un era reconocimiento. era la primera mujer que iba a A un un juego juego olímpico. olímpico. Se le reconocía también, qué sé yo, por su belleza. Ganó que la era- medalla de plata Ganó la también, hay medalla que de plata. decirlo. Cada vez un montón. Es un montón. Bueno, la historia de nuestra queridísima Jeanette Campbell, la mujer más linda de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Ah, solo le había quedado eso. Intentó continuar, ella volvió, se siguió preparando, pero como todos sabemos, estalló la Segunda Guerra Mundial. Fueron muchos años sin Juegos Olímpicos, muchos años, porque Y se metió el premio en el orto, digamos todo. el premio estaba ahí en su casa de Belgrano, en un lugarcito, pero con este señor que les conté hace un rato, con Piper o Pepper, tuvo una hija que se llamó Susana Pepper, que compitió en los Juegos Olímpicos de 1964. Y en esos Juegos Olímpicos, Jeanette Campbell, con 48 años, fue invitada porque fue la abanderada de la delegación argentina. Y fue una forma que tuvo la delegación a la Argentina de homenajear a la primera mujer que había sido olímpica. Habían pasado muchos años sin Juegos Olímpicos, o sea, muchos años sin participación de ninguna otra deportista. Así que Jeanette, con 48 años, además fue abanderada de la delegación, una delegación que llevaba a su hija a competir, que debe haber sido otro gran momento en su ¿También carrera. nadaba la hija? Sí, también nadadora, sí. Bueno, debe haber sido otro gran momento, y además es lindo mencionarlo porque es un reconocimiento a la pionera
del olimpismo para las mujeres en nuestro país. Es una persona importantísima para nuestro deporte, que además fue incluida en el Salón de la Fama Internacional de la Natación. Está Janet Campbell hace muchos años ya en el Salón de la Fama. Lamentablemente falleció en su misma casa de Belgrano un 15 de enero del año 2003. Vivió un montón. Longeva. Sí, vivió un montón de años Janet Campbell. Nos pudo contar todas estas anécdotas. Nos pudo decir que viajar con un montón de chabones es aburrísimo. Nos pudo decir que fue lindo que el Fuller... Igual no necesitábamos que nos dijera eso, era de esperarse. Imagínate de 36, amiga. Si es un embole ahora, imagínate de 36. No, O sea... acá sí que no se coge, pero por 1000. Salvo que te violen en manada. A la Muy fuerza, clásico claro. de deportistas, también digámoslo. También que hagan la gran equipito de rugby y bueno, termines... No, tenés ahí una delegación de fútbol y una de rugby y ya estás. Amiga, sí, atate con una soga, pero adentro de la puerta para que no, para que no entren. Miedo. De ahí salió, de ese barco y de su historia, digamos, una medallista olímpica, la primera. Sí. Hermosa columna, Miki. Me encanta esta columna de la soja. Decilo vos, Lola. Las hojas arrancadas del libro de la historia. Espectacular. En esta edición conocimos a Janet Campbell, me parece. Bocha de hojas nos arrancaron acá. Sí, no sé si nos va a dar la vida para contar estas historias, pero bueno, empezamos por lo pronto. La edición pasada con Alice Guy en la industria de la cinematografía y ahora en el mundo del deporte, como reflotando historias que por ahí no son muy conocidas. Me encanta, compañeras. Seguimos adelante con el programa. Vamos a escuchar un poquito más.